Esto es Capitalizar Latino, una guía para que los latinos invirtamos con confianza y creemos riqueza en el mercado de valores de Estados Unidos. Yo soy su anfitrión y mentor, Rafael Grillo. Hagamos crecer nuestro capital. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Capitalizar Latino y gracias por estar con nosotros. Hoy quiero que conversemos un poco acerca de las acciones como instrumentos de inversión. Ahora, ustedes van a decir, bueno, no hemos venido hablando de acciones en todas estas semanas. Sí, efectivamente. Pero hemos hablado más en términos del mercado y hemos hablado en términos del concepto. Ahora quiero hablar de las acciones realmente como herramientas de inversión. Recordemos que una acción, o cuando poseemos una acción de una compañía, esa acción nos hace propietarios de una pequeña fracción de esa compañía. Y eso nos da la potestad o nos da el derecho sobre una proporción de los bienes de esa compañía y sobre una proporción de las ganancias de esa compañía. Entonces compramos nuestras acciones y nos convertimos en accionistas de esa empresa. Eso no significa que podemos hacer lo que queramos con nuestra pequeña proporción de bienes y de ganancias. No. Todos los accionistas tienen que estar de acuerdo en general, o la mayoría de los accionistas, para promover ciertas decisiones acerca de la empresa. Ahora, la operación diaria de esa compañía y la estrategia de esa compañía se delega a una junta de directores. El poder de ejecución y acerca de una compañía, de sus bienes y de sus ganancias, reside en esa junta de directores. Y la junta de directores pone en funcionamiento un equipo de gerencia para manejar la compañía. Ese es el famoso concepto del gerente general, o en inglés se habla del Chief Executive Officer, el ejecutivo en jefe. Ahora, ese es el gerente general. Las ganancias de una compañía son posiblemente el bien más estratégico que una compañía tiene para crecer en el futuro. Las ganancias no son solamente para devolvérselas a los accionistas. Al contrario, las ganancias es la principal fuente de financiamiento para que la compañía pueda crecer en el futuro o incluso mantenerse. Veámoslo, si nosotros tenemos una fábrica y tenemos maquinaria que produce lo que estemos vendiendo, helados, esa maquinaria al rato va a descomponerse. Eventualmente, en 10, 15, 20 años va a haber que reemplazarla. ¿De dónde sale el dinero para reemplazar esa maquinaria si no es de las ganancias que la compañía ha generado en el pasado? ¿De dónde sale el dinero para que la compañía pueda incrementar el número de empleados o pueda incrementar el número de inventarios de materias primas para eventualmente poder suplir una demanda que va creciendo? Todo eso surge o sale de las ganancias. Ahora, ¿cuál es la importancia de este concepto? Bueno, como inversionistas y como accionistas, nuestro interés principal en general es que el precio de nuestra acción suba. La ganancia que nosotros hacemos entre el precio en que compramos una acción y el precio en que esa acción está en este momento o en el precio en que la vendemos es lo que se denomina una ganancia de capital. La proporción del precio, de subida de precio, entre el precio en que compramos y el precio en que una acción está el día de hoy, o en el precio en que la vendamos, es lo que se denomina retorno. La ganancia de capital es el retorno que una acción genera. Nuevamente, nuestro interés principal es generar retorno. Muy bien, ahora, la gerencia, la junta de directores y la gerencia puede determinar que no necesitan todas las ganancias
que la compañía está haciendo y pueden decidir, y es una decisión de la junta de directores y de la gerencia, y pueden decidir devolver una parte de esas ganancias a sus accionistas. Muchas compañías hacen eso. Preservan una proporción de sus ganancias y entregan una proporción de las ganancias a los accionistas. Esa proporción de las ganancias que han decidido retornar a los accionistas es lo que se conoce como dividendo. Los dividendos que usualmente se entregan una vez cada 3 meses, 4 veces al año, es nuevamente lo que se denomina la rentabilidad de la acción. Entonces tenemos el concepto de retorno, que es la ganancia capital que puedo obtener o que obtengo con una acción, y tengo la rentabilidad, que es los dividendos que esa acción genera. Y es importante entender que no todas las compañías deciden retornar dividendos o entregar dividendos. ¿Okay? Muchísimas compañías nunca han entregado un dividendo en su vida. Un ejemplo, Amazon, que tiene ya varias décadas de estar en el mercado de valores, nunca ha entregado un dividendo. ¿Por qué? Porque lo ha necesitado para crecer. Meta, por ejemplo, Facebook, hasta hace unas pocas semanas, la semana pasada creo que decretó su primer dividendo. Apple, por ejemplo, cuando el gerente era, o el CEO era Steve Jobs se rehusaba a distribuir dividendos. Llegó a acumular cientos de billones de dólares en reservas, en cash, en efectivo. ¿Por qué? Porque lo veía como una forma de crecer, de hacer compras, de hacer adquisiciones. Estratégicamente es una reserva importante de dinero que las compañías, sobre todo las más grandes, necesitan para poder mantenerse en el mercado y crecer. Entonces, cuando nosotros compramos una acción como inversión, tenemos que entender qué es lo que estamos esperando de esta acción. Porque a veces el retorno compite con el dividendo, con la rentabilidad. Usualmente las compañías que reparten una proporción alta de utilidades o de ganancias como dividendos, usualmente no tienen ganancias de capital muy altas. El precio es más o menos estable, no sube mucho, incluso a veces no sube. Hay varios ejemplos, les cuento como Pfizer, que es una compañía farmacéutica que tiene una rentabilidad, que en inglés se dice yield, muy interesante, anda alrededor del 5%, o sea, el dividendo que ellos proveen o entregan es equivalente al 5% del precio de la acción el día de hoy. Eso es una forma de definir rentabilidad o yield. Okay, pero la acción prácticamente no ha subido en años. Es más, si acaso ha caído un poco. Mucha gente entonces compra este tipo de acciones porque les interesa generar un ingreso con los dividendos que la compañía entrega. Y mucha gente compra acciones interesados en la ganancia de capital que esa acción va a generar. Usualmente, nuevamente, entre más alta la ganancia de capital, menos es el dividendo o muy probablemente no hay dividendo. Las compañías de alto crecimiento usualmente no entregan dividendos, no declaran dividendos porque utilizan todo el dinero que ganan para alimentar su crecimiento. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería una combinación de ambos, ¿no? Una ganancia de capital, un retorno alto con una rentabilidad alta. Eso nuevamente es bastante difícil. Sería la panacea, todo el mundo quisiera eso, pero eso en realidad no sucede. Usualmente si hay un dividendo alto es porque el retorno o la ganancia de capital es baja. Eso sucede muy frecuentemente en mercados maduros, donde hay compañías muy establecidas, es un mercado que genera muchísimo dinero, muchísimo flujo de caja que se llama, ¿okay? Pero no necesariamente da para mucho crecimiento.
les doy un ejemplo, electrodomésticos, por ejemplo. Whirlpool, que es una compañía de electrodomésticos, básicamente no tiene crecimiento. El crecimiento del mercado es el equivalente al crecimiento de la población, o sea, bastante lento, por un lado. Pero es un negocio que genera bastante efectivo. Entonces, su rentabilidad, su yield, es bastante alto. Está casi en el 7%. Cuando ustedes lo piensan, en comparado con lo que se puede obtener en una cuenta de ahorros o en un bono, es bastante atractivo. Y no es como que no vaya a haber ganancia de capital. Eventualmente va a haber ganancia de capital, pero va a ser mucho más lenta. Entonces, al final, la gente, el inversionista, busca obtener o maximizar su retorno o maximizar la cantidad de dinero que puede hacer con una acción. Y esa cantidad de dinero es una combinación de ganancia de capital con dividendo. ¿Por qué es esto importante? Porque dependiendo de cuál sea nuestro objetivo en invertir, y esto es interesante porque como un objetivo, hacer dinero, ¿no es cierto? Sí, pero ¿qué tan rápido? ¿Qué tanto? ¿Cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir? Y cómo quiero obtener esos resultados. El dividendo es un ingreso y para aquellos que vivimos en Estados Unidos es sujeto al impuesto de la renta. Las ganancias de capital, si son a largo plazo, si son ganancias que se han generado después de más de un año de haber comprado la acción, tienen un tratamiento impositivo especial. Y el impuesto está limitado a un 20% de la ganancia de capital. Importante, porque si nosotros compramos hoy una acción y la vendemos antes de que cumpla el año, cualquier ganancia de capital que hayamos hecho se tasa a la tasa de ingreso en general que tengamos, dependiendo de nuestro nivel de ingreso. Entonces, consideraciones de impuestos son importantes. Ahora, por ejemplo, mucha gente le gusta comprar acciones con dividendos altos o no necesariamente que tengan dividendos altos hoy, pero las compañías crecen los dividendos, los hacen cada vez más grandes, crecen el dividendo regularmente. Hay compañías que literalmente han mantenido un incremento de dividendos todos los años por décadas. ¿Okay? Les puedo dar un ejemplo, Johnson & Johnson, por ejemplo. Entonces, la tasa de rentabilidad hoy no es muy alta, es alrededor del 3%, pero si ustedes compran la acción hoy, nuevamente hoy les estaría rentando, desde el punto de vista de dividendos, 3%, el año entrante les estaría rentando 3,5%, 4, 4,5%, 5%, basado en el precio en que pagaron hoy. Y eventualmente ustedes podrían estar recibiendo en 10, 15 años, por decir algo, el equivalente a lo que pagaron hoy cada mes, cada trimestre, digámoslo así, en dividendos. ¿Okay? Desde ese punto de vista es tremendamente atractivo. De hecho, esa es una de las estrategias más importantes para el retiro. Comprar y tener un portafolio, vamos a hablar de lo que es un portafolio, de acciones que paguen dividendos, porque es literalmente un cheque que se recibe todos los meses y genera pues una seguridad económica importante. Bien, creo que hemos hablado bastante del concepto de acciones, de las dos formas en que se obtiene dinero de una acción o invirtiendo en una acción, que es ganancia de capital o dividendos. La semana entrante vamos a conversar acerca de los bonos como instrumentos de inversión. Y esto también va a estar interesante y va a ser muy útil, van a ver. Bien, por favor, si tienen consultas o preguntas, escríbanos a consultas@capitalizarlatino.com. Estoy muy contento de que nos hayan acompañado, se los agradezco muchísimo y espero que nos acompañen también en el próximo episodio. Gracias y nos vemos.
El contenido de este programa es para propósitos exclusivamente informativos y no constituye ni puede asumirse como asesoría financiera o como recomendación para comprar o vender títulos valores en el mercado. Invertir en valores tales como acciones, bonos, fondos mutuales e instrumentos financieros similares es una decisión personal y acarrea el riesgo de pérdidas. Este programa fue escrito y producido por Rafael Grillo. Otros materiales se utilizan bajo el precepto de Fair Use.